Bueno, lo prometido es deuda. Roberto Kachanowski, economista ya conectado con nosotros por Zoom. Ahí los tienen en pantalla también a Federico Pastrana, economista, y Luis Tonelli, yo decía un histórico, con respeto Luis, ¿eh? No, un histórico realmente, un dinosaurio. Politólogo. Bueno, gracias a los tres, por estar acá charlando. Lo primero, quiero empezar con los economistas. Acá tenemos dos economistas que tienen una línea distinta, ¿no? ¿Se puede decir así? Sí. Kachanowski y Pastrana, para simplificar. Puede ser así. Ahora, los dos, los dos seguramente... Veremos. Bueno, eso te iba a decir, mira, se adelantó el diagnóstico. Yo dije, capaz que en esta se ponen de acuerdo, porque viste que queda muy poco, Roberto, economista que diga, che, Milei la está llevando. Es poco, incluso medio que se rompió la línea de la izquierda y la derecha en el análisis. No escuché la pregunta. No, que medio que se rompió el diagnóstico de izquierda y derecha sobre Milei, digamos. Lo están castigando de todos lados. A ver, yo soy liberal y considero que las cosas que está haciendo no son una política liberal. Pero bueno, es mi punto de vista. Otros lo criticarán desde otro ángulo. Ellos dirán que es excesivamente liberal. Cada uno tendrá una visión distinta, ¿no? Esto es el mundo de la libertad de pensar y de intercambiar ideas. Mi punto de vista es, está haciendo cosas que un liberal no aceptaría. Por ejemplo, un control de cambios. O sea, obligar al que exporta a venderle sus dólares al Banco Central. Eso no entra dentro de lo que es una política liberal. Te podría decir, qué sé yo, no sé qué, aumentar impuestos tampoco es la idea de una política liberal. No solo te aumentó al principio el impuesto país, sino que ahora aumentó el impuesto a las ganancias. Sí. No sé, te estoy dando algunos ejemplos, ¿no? Y no nos olvidemos de la división de poderes y el respeto a la libertad de expresión, ¿no? Vos ves ahí también... No son temas menores. Voy a ir con Tonelli, que ahí Luis estabas asintiendo con el tema de... Bueno, hay un tema, ¿no? Porque el presidente más bien dice un anarcoliberal, ¿no? Que es una ideología que en realidad no se plasma en gobierno porque es antitética, ¿no es cierto?, del gobierno. Y el liberalismo, digamos, naturalmente el mercado necesita de un Estado que proteja el imperio de la ley, ¿no? Entonces ahí tenés una contradicción que es muy difícil de que no se plasme en la realidad, ¿no? Se dio en el discurso de Naciones Unidas, donde el presidente, por un lado, dice que las Naciones Unidas no sirven para nada y por otro lado es un leviatán con 1000 pseudópodos que ahoga, ¿no? Entra en contradicciones la realidad con el discurso. El tema es que los seguidores lo bancan, ¿no? Y que ese es el tema. Y la oposición está inerme. Bueno, no te adelantes, después quiero ir al tema de la oposición, que es un capítulo ya me voy. No, que es un capítulo interesante porque la verdad es que a mí me da la sensación, y le pregunto a Federico, que es la crítica económica da la sensación de que esto es como un jarrón chino. Una vez que se rompe, vos lo podés pegar, pero el daño queda hecho, digamos. Yo, hablando ya de temas económicos políticos, digo, el que hasta ahora no le creyó y el que estaba ilusionado de que esto iba a salir y hoy está muy defraudado, es muy difícil que se dé vuelta económicamente la situación. O sea, no está como para cambiar de repente y digamos, la gente diga, che, ahora me va bárbaro. Yo al menos no veo eso, no sé qué ves vos. Sí, la verdad que es difícil porque efectivamente no se ve un norte claro de la política económica y yo creo que no está gobernando la derecha, sino que justamente lo que está gobernando ni el liberalismo. O sea, en ese sentido me parece que hay un acuerdo. Lo que está gobernando es una ultraderecha en Argentina. Y la ultraderecha en Argentina, cuando quiere llevar adelante un plan, se encuentra con los problemas que tiene que gobernar la Argentina. Y por momentos lo dice Milei en términos de, por ejemplo, cuáles son las características que tendría que haber llevado adelante si hubiese llevado la agenda que originalmente lo lleva el gobierno, que era la agenda de la dolarización y una símil convertibilidad, que era eliminar definitivamente la inflación. No la llevó adelante. En esos términos traicionó su agenda original. Y no bancó las consecuencias de esa agenda. Y por lo tanto, en ese marco en donde yo creo que fue principalmente en marzo y abril, en donde se ve ese quiebre en la agenda, en donde deja de aparecer la dolarización, eliminar definitivamente la inflación, ¿no? Ahora lo vemos, ¿no? Eliminar definitivamente la inflación es ir al 2%. Y el 2% de inflación es alto en términos internacionales. Entonces, en marzo y abril dejó de hablar de dolarización, dejó de hablar de cambio de régimen total y empezó a hablar de bajar la inflación.
Y ahora empiezan a aparecer otras artimañas en donde la agenda va cambiando todo el tiempo y en donde se van postergando la agenda original, que era una agenda básicamente de una estabilización o con cambio de moneda brutal, con la dolarización, o con un cambio de moneda o una fijación ortodoxa típica en donde vos sacabas el cepo, abrías la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Roberto, ibas a decir algo. No, a ver, en materia de... O sea, él vendió la dolarización en la campaña electoral y en realidad, más allá de que estés a favor o en contra de la dolarización, conceptualmente, el tema es si prácticamente podías llegar a aplicarla. O sea, tenías los dólares como para poder implementarla. Ese es el debate, si querés. Yo te puedo decir, mirá, que yo quiero ir a Marte. Bueno, ¿tenés el cohete y el coso para ir y volver o no tenés nada? Y bueno, ahí yo creo que él vendió y hubo gente que creyó que la dolarización se iba a concretar y que iba a ir al cajero y que su sueldo iban a ser dólares. Y se le vendió eso y listo. Y después dijo, voy a combatir a la casta y está negociando con toda la casta que hay en el mundo. Entonces, esos son algunos de los conceptos. Pero yo te diría, vos fíjate cómo cambió, porque dijo, pasó de la dolarización y decir que el peso era excremento, que no servía para... No, dijo que era excremento que no servía ni para vos, ¿no? A que Caputo diga que el peso va a ser la moneda fuerte. Pasamos, digamos, de un extremo a otro, del discurso que están teniendo. Eso por un lado. O sea que... y además lo dicen en un concepto de competencia de moneda. Los economistas conocemos lo que es la ley de Gresham, que dice que la mala moneda desplaza la buena moneda del mercado, pero siempre y cuando, esto hay que aclarar, tenga curso forzoso. Entonces, él lo que está diciendo es que el peso en competencia va a ser más potente que Caputo, ¿no? Que el dólar. Vos fijate al grado que llegó. Llegó de la dolarización y del excremento a que el peso va a ser más potente que el dólar. Entonces, bueno, y además lo de la inflación cero, yo no sé si ustedes escucharon esos 40 o 50 segundos que dio en Nueva York, cuando habla de inflación cero, hace una ensalada fenomenal. Tuve que escucharlo 5 veces para ver qué quería decir. Porque él dijo, vamos a salir del cepo cuando la inflación sea cero. Dio 2 condiciones, la inflación cero y terminar con las LEFIs y las LEVAX y las LECAPs. Ahora, ¿qué dijo de la inflación cero? Dijo, bueno, en realidad en la Argentina tenemos una inflación que es de el 2% por la devaluación, ¿cómo se llama? El crawling peg. Medio punto de inflación importada. ¿Sí? Se dijo, la inflación en Argentina nuestra es 1,5. Atento con esta afirmación. Hay que ser muy audaz para decir que la inflación en la Argentina es el 1,5% y que el resto es... Entonces él ahí dice, cuando desaparezca el 1,5%, para él va a ser cero la inflación. No sé si me explico. Sí. Sí, o sea, eso es lo que yo le entendí de lo que dijo en esos 40 y pico de segundos. Bueno, pero si ahora, ustedes que son economistas no entendieron lo que nos queda para nosotros que no sabemos nada de economía. Bueno, ahí hay un punto. El punto sería, si uno tiene las ideas claras, tiene que explicarlo de manera que cualquier persona pueda entenderlo. Cuando vos no tenés las ideas claras, es que no podés expresarlo con claridad. O no lo expresás con claridad porque querés embarullar a la gente para que no entienda lo que realmente querés hacer. Ahora, Depende. sí, Luis, ahora quiero ir al tema de inflación después, porque es un tema interesante que yo lo vengo discutiendo desde el principio de año, pero voy a ir a eso ahora. Ahora, Luis, el tema discurso político, ¿tan rápido se puede gastar? Porque da la sensación de que el gobierno venía con una retórica en la campaña que era demoledora, digamos. Cualquiera que se ponía adelante lo atropellaba. Ahora es como que nadie le da demasiada bola, digamos, nadie le contesta. Es como, está raro eso. A ver, ahí tenemos una cuestión, ¿no? Porque el discurso político no es lo mismo que lo que era en los 80, ¿no? Ha perdido las palabras el peso. O sea, de alguna manera las palabras han sufrido de hiperinflación, Sí. ¿no es cierto? Viste que impera el discurso WhatsApp, que es... vos sos unidad, jaja, ¿no? Que relativiza todo. De alguna manera el discurso de Milei es quizás uno de los más polarizados de la historia argentina, pero por el otro lado se lo toma medio en joda. Es cierto. ¿No es cierto? O sea, las palabras han perdido el peso. ¿Viste lo que era para nosotros antes? Digo,
salir con una chica, qué sé yo, ahora es, ¿qué onda? Jaja. ¿No? O sea, estamos en la insoportable levedad de las palabras. Y eso es tremendo para los que nos dedicamos a las palabras, ¿no? Digo, y la política también son palabras, pero el fenómeno Milei está constituido Pero eso así. no es parte de involución de los líderes. Pero por supuesto, sí, eso es parte de involución de la política, pero no quiero parecer un viejo, digamos... No, pero, ¿no? Que todo Pero tiempo entonces- pasado fue mejor. Pero entonces tampoco tiene peso aquello que se prometió y no se Pero cumple, por supuesto, o hablar de la por casta supuesto. y ya no, ¿Y ya no qué impera castigarla. entonces? ¿No es cierto? ¿Qué impera? Y impera la lógica de una división, ¿no es cierto?, donde la grieta significa que ambos dos se autosostienen simplemente porque yo estoy del lado de este y no me importa lo que dice con tal que diga cosas en contra del otro. Hay algo de eso. Hay algo de una lógica binaria, polarizada, trucha, berreta, insoportable, ¿no es cierto? Que para los que nos encantan las palabras y vivimos en los logócratas, y esto es vomitivo, ¿qué crees que te diga? Así, simple, simple. ¿No? Pues digo, ¿cómo yo voy a enseñar filosofía política y teoría política cuando las palabras han perdido sentido? Y lo que legitima es simplemente estar en contra del otro porque el otro es un... Y ahí va toda una carrada de insultos, digamos, insoportables. Bueno, pero eso yo te lo puedo tomar como un argumento... A ver, Milei no descubre la pólvora con eso lo han hecho... No, lo que pasa es que lo Estados corrige y lo Unidos, en todos aumenta. lados. Bueno, está bien, ¿No? pero eso para campaña yo te lo puedo tomar como válido. Ahora, es gobierno. O sea, la Bueno, pelota ya pero está cuando vos no jugando. tenés gobierno, ¿qué haces? Porque lo hizo también, digamos, nosotros también lo hicieron en su momento, ¿no? Cuando vos no Sí. tenés cuestiones reales y materiales, vas a lo simbólico. Entonces, lo primero que se jode es la política Claro, pero internacional. van 9 meses. Claro. Nosotros, ¿cuánto No, tardó Cristina? totalmente. ¿Cuánto tardó Cristina A ver, yo en ir no a la estoy retórica esa? defendiendo nada, justo. No, pero te digo, ¿cuánto tardó Bueno, Cristina en ir a pero esa tenía- retórica? bueno. Tardó mucho. Pero aparte, digo, tenía fuerza política. Estamos hablando de un 10% del Congreso. Estamos hablando de promesas, ¿no es cierto?, de generar una Argentina potencia en horas, ¿no? Digo, entonces vos tenés que tirar toda la carne al asador. ¿No? Me parece que está pasando eso, ¿no? Que están poniendo ya, ¿viste? La tripa gorda están poniendo en el No, asador. pero un tema es... A los 9 meses. Futbolísticamente vos podés jugar con 5 defensores y 4 volantes, 2 partidos, hasta que en algún momento te meten un gol, digamos. Eso no es un plan político, digamos. Bueno, es que no existe un plan político. Lo que hubo fue una empatía con un conjunto de personas que estaban Vos hastiadas. decís que y el clivaje de la elección no es ni siquiera económico. De la elección. No, el clivaje fue una grieta contra la grieta. Ahora, paradójicamente, Milei ocupa el lugar de la vieja grieta y eso confunde a sus aliados, porque sus aliados tienen un discurso que no es el de Milei y sin embargo tienen que estar con Milei porque están en contra de los otros, especialmente El al PRO, partido al decimos. cual yo pertenezco. El radicalismo más todavía, porque el PRO es la nueva política, puede Sí, tirar sí. globo y qué sé yo. ¿Qué pasa, el radicalismo qué se- pasa el radicalismo, digamos, con Milei que ha puteado en sánscrito a Alfonsín? Le dice un pibe de la coordinadora, Sí, ¿no? sí, sí. Te digo, pasado, estamos hablando del pasado, ¿no? Pero yo digo, el problema, la confusión. Y encima, cuando vos tenés gobernadores que tienen que gobernar, y dependen del giro que se le haga, digamos, por todas las escaseces que están pasando, ¿no? Y encima, en provincias conservadoras, que le está gustando Milei. Sí. Caso Mendoza, por ejemplo, ¿no? O Córdoba. Entonces ahí tenés todo un tema difícil. El gobierno le va mejor en política que en economía, claramente. Pero es también porque existe esa cuestión de la ausencia que vos dijiste. Porque corta transversalmente también, hasta el peronismo lo corta, Sí, ¿no? claro. Pero hay gobernadores conservadores que le encantaría estar ahí, ¿no? Así que bueno, tenemos toda esta melange. Yo creo que depende, básicamente, de que la situación económica marque signos claros de deterioro o de crecimiento. Eso te marcará la lápida o el monolito. Ahora, para Roberto... Porque la política sí, son palabras. Para Roberto y para Federico, ¿no está marcando ya que el año está jugado en lo económico? Digamos? Porque a mí hay algo que me inquieta particularmente, que es... vos podés ser liberal o de izquierda o de centro, peronista, lo que sea. Ahora, yo veo análisis políticos que dicen, che, la gente aguantará como si en el medio no pasara nada, digamos, como si la gente no viviera. O sea, aguantará de 0 a 9 meses, pero pará, en el medio tiene que comer, o sea, tiene que llevar a los pibes al colegio. Hace algo, vive la gente en el medio, no es que no hace nada. O sea, dice, a ver si aguanta. Y yo me imagino un ñato adentro de una tanqueta viendo a ver si vienen los alemanes o no, digamos. Y acá, digamos, la gente hace cosas en el medio. O sea, ¿cómo se lee esto? Sí, a mí, respecto a la discusión anterior, a mí me da la sensación de que
las expectatives sociales respecto a el nuevo gobierno estaban muy centrados en lo económico. Yo creo que hubo cierto clivaje económico en la elección y que tuvo que ver centralmente con la inflación y que sigue siendo el principal problema de la Argentina. Sí. Sigue siendo el principal problema de la Argentina, que obviamente las encuestas se irá desplazando, pero si vos analizás en términos macroeconómicos hasta no terminar con el problema de la inflación vuelve y te come crudo, y básicamente un programa económico que hace bajar la inflación al 4% y no puede seguir bajándola, sea ortodoxo, sea heterodoxo, lo que vos quieras, es un programa que no está teniendo un norte y no termina de solucionar los problemas ni siquiera sociales. O sea, es un programa que no logra estabilizar la economía. Y básicamente Argentina lo que necesita es estabilizar la economía para volver a crecer. Y estabilizar la economía no significa, no son 3 títulos. Significa abarcar el problema de toda la macro y que no tiene que ver con sacar el cepo o no sacar el cepo, hacer un ajuste fiscal de tantos puntos o hacer un apretón monetario o clavar el tipo de cambio. Implica agarrar todas las variables y ordenarlas y llevar la economía hacia un lugar en donde cuando vos le preguntás a alguien qué es lo que te va a pasar dentro de un año, esa persona puede decir, sí, mira, me va a pasar esto, me voy a ir de vacaciones, voy a cambiar de laburo, sí, bueno, voy a cobrar esto, voy a poder comprar tantas zapatillas, voy a poder ir al colegio. Bueno, sí, esta es la situación que voy a vivir. Las empresas pueden decir, che, voy a contratar tantos laburantes, voy a producir tantas medias, y bueno, voy a estar así, bueno, sí, mira, sí, más o menos como... Nada demasiado elaborado, digamos, una planificación. Simplemente estabilizar implica darle perspectiva a la economía, y lo que yo creo que si uno tiene que evaluar la situación del gobierno, es que el gobierno justamente como no logró estabilizar, no logra dar perspectiva a la economía, no tiene una agenda económica que se puede sostener más de 3 meses, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. O sea, no puede un discurso económico sostenerse 3 meses. Es decir, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que en enero no va a haber el discurso probablemente de la dolarización endógena, desapareció, que el sobrante de pesos aparece, pero probablemente esté desde otro lado. Y todas las promesas que hace el gobierno, bueno, no, pues en realidad queríamos decir esto. Eso es inestabilidad pura. Y hasta no terminar con la inestabilidad en la economía, en general, la política económica, sobre todo, tiene grandes problemas para sostenerse en el tiempo. Y básicamente la gente, ¿qué le pasa? Y el paso del tiempo hace que, bueno, claro, vos arrancaste un gobierno en donde antes del gobierno tenías 12 puntos de inflación en noviembre, la llevaste a 25, bajó a 4, pero si vos no seguís bajándola todo el tiempo, vas a tener grandes problemas para gobernar. No solo por la inestabilidad, sino por lo que vos prometiste, claro. Que es derrotar la inflación. ¿Roberto? Sí. A ver, la inflación es un problema similar a la inflación núcleo, que es la que no tiene los, ¿cómo se llama? Los servicios regulados, los precios regulados, ni los estacionales. O sea, lo que serían los precios libres, si vos te fijás en los últimos 4 meses fue 3,7, 3,7, 3,8, 4,1. A ver, creo que estoy contando desde mayo más o menos. Eso te está dando, o sea, esa inflación núcleo te está dando que le cuesta al gobierno perforar ese piso. Pero me parece que hoy la principal preocupación de la gente no es solo la inflación, sino la pérdida de un puesto de trabajo. ¿Vos opinás los datos de CIPA, del Ministerio de Trabajo, y de noviembre a junio, el sector privado formal, en relación de dependencia, perdió no menos, estoy citando de memoria, guarda, serán unos 136.000 puestos de trabajo aproximadamente. Y el sector estatal perdido 37.000 puestos de trabajo, para ponerlo de alguna manera, aproximadamente. Si lo tomás en porcentajes, el sector privado perdió más del 2% de la gente que tenía puesto de trabajo en noviembre, y el sector público el 1,1%. O sea que mi punto es, el argumento fue el costo lo va a pagar la casta, pero la realidad es que el costo lo está pagando el sector privado, claramente. ¿Y cuando vos mirás en términos de ocupación, ¿cómo? ¿Qué tendría que hacer Milei en este momento para modificar alguna de estas circunstancias que no están funcionando en la economía? Una, le tiramos un centro a ver si podemos estar mejor. ¿Qué tendría que hacer? No, pero en la economía no la arreglás con una medida. Ninguna, es con un una plan sola. Tenés que presentar, no, decir una sola cosa
no resuelve nada. Vos lo que tenés que tener es un plan económico que al mismo tiempo sea creíble y que tenga un respaldo político de manera tal de que genere un shock de confianza. Shock de confianza es, si querés, el Plan Austral en el año 85. Eso fue un shock de confianza. La gente, guste o no el Plan Austral, para el debate, no entro en ese punto. Pero lo cierto es que tenía la combinación de un equipo económico que generó confianza con un respaldo político muy importante, al punto tal que Alfonsín, desde el balcón de la Casa Rosada, dijo: vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar, economía de guerra, bajar el gasto público, etc. Otro shock de confianza lo tuviste con la convertida, te guste o no, tuviste un shock de confianza. Esto, como siempre digo, no generó confianza, genera esperanza, y ya se va agotando la esperanza. Esperanza es distinto, esperanza es ojalá que salga bien, qué sé yo, no sé si va a salir bien o no, pero espero. El otro es no, creo que va a salir bien, entonces pongo la plata, invierto, etc. Entonces, lo que no logra Milei hasta ahora es generar confianza. ¿Por qué? Porque es muy confuso él, porque no tiene un equipo económico que genere la confianza que tiene que generar, y porque nadie sabe cuál es el plan económico en última instancia, porque ya te digo, empezó con la dolarización que iba a reventar el Banco Central y terminaste con un Banco Central obligando a los exportadores a venderle los dólares, a regular la tasa de interés, en fin, a manejar toda la política monetaria. Luis. Inclusive, no sé si leíste, Sí. cuando dice de salir del cepo, cuando mirás el informe que publica el Banco Central, el cepo terminaría por lo menos en diciembre del 26, de acuerdo a lo que dice el Banco Central. O el 27, porque hay dos versiones, una en castellano y otra en inglés. Yo leí las dos, no sé por qué, y una te da fin del 26 y la otra te da fin del 27. Entonces, en esas condiciones, la gente te dice: yo no invierto en la Argentina, espero que termines y veo qué haces. ¿Vos invertirías en un país donde no puedes sacar la plata después? No. Bueno, Claro. hay un concepto que se acuñó en Europa de democracia de espectáculo, ¿no? Que es bastante viejo, de Borla de los 60. De alguna manera, hay una visión, ¿no es cierto?, ingenua, si querés, y te diría de un político sin experiencia, ¿no? Pero no digo un economista sin experiencia, digo un político sin experiencia, que se enamora de lo que le da resultado en la campaña, sigue haciéndolo, y él, viste, es un superhéroe. Yo nunca vi a Superman construyendo un hospital, nunca vi a Batman armando un plan económico, sí luchando contra el mal, ¿no es cierto? Y él lo que logra, y eso sí, es con las palabras hacer una transvaloración, mirá, me volví nietzscheano, ¿no?, de los valores, ¿no? Ahora, el Estado es malo, ¿no?, lo público es malo, lo individual, y él se pone, ¿no?, como si el mundo fueran individuos, como si fueran corporaciones, ¿no? Digo, ¿no? Que tenés que proteger a los individuos de las corporaciones, ¿no? Todas, inclusive el Estado. Me sorprendió, ¿no? esto que decís, lo de la ONU me sorprendió mucho, el discurso de... Bueno, es que no tiene costos inmediatos, porque aparte el acuerdo 2030 es un acuerdo voluntario, eso es lo peor, ¿no? El tipo se planta, hace su show, le habla en los magres, ¿no? Se le habla por ahí a Trump. Sí. Si no gana Trump, está en el horno con papa, vamos a decirlo académicamente, ¿me dejás? ¿No es cierto? Entonces, digo, se juega toda una serie de refusilos y él acá lo que hace son gestualidades de autoridad que finalmente son autoritarias. Por ejemplo, si el plan económico dependía, digamos, de los 3 kilos de carne que le ibas a dar más a los jubilados, estamos muy mal, ¿no es cierto? Sí. El ajuste a la universidad pública ni siquiera es ideológico. Son pulseadas de poder para decir: vieron, acá está el presidente. Porque me parece que no tiene nada, entonces tiene que hacer esta gestualidad, ¿no? Entonces estamos ante toda una situación de absoluta debilidad institucional, el presidente que tiene el 10% del Congreso, donde gracias a todas estas cuestiones, vos fíjate, ha conseguido, ¿no?, levantar el veto ¿no es cierto?, a los jubilados, avanza con ciertas cuestiones. En ese sentido, dado que es una aceituna y 2 palitos, es un caso de estudio. Ahora, si vemos la fragilidad de todo esto, es pasmosa. Pasmosa, ¿no? Entonces, por eso depende mucho de los... hasta que se den cuenta de que existe el truco. O venga otro shock externo, qué sé yo, ¿no es cierto?, como en la Argentina. Tengo la placa de Federico Pastrana sobre el empleo, que quiero ver eso, si lo podemos tener, cuando esté me avisan. Ahí está, bueno. Federico tiene, lo pueden seguir en redes sociales y además es muy fundado con el tema de los datos. Mi productor, Facundo Feldman, me dijo: esta placa la mandó Pastrana, que la explique de manera que se entienda.
Le dije, seguro lo va a hacer porque es un capo de esto. Yo la entiendo igual, le voy a ser sincero, me parece que mi productor Facundo Ferman tiene algún problema de lectocomprensión, pero eso lo vamos a discutir en el corte. A ver, esto es de la consultora de ustedes, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué se ve ahí? 4 líneas. Es verdad. De colores. A ver qué dice Ferman. ¿Vos ves 4 líneas? Antes de explicarte Sí. ese gráfico, lo único que yo quiero dejar que conste es que Kachanowski defendió el plan austral, que es un plan heterodoxo Sí. de estabilización. Roberto, estamos bien con eso, ¿no? ¿Están de acuerdo lo que ahí? hay que Ponele hacer es- acá. Bueno, yo, Heterodoxo claro. para salir de Yo no acá. estoy de, Eso para es aclarar una ¿de cosa. acuerdo? Yo no estaba de acuerdo con el plan austral, pero sí reconozco que generó un shock de confianza. ¿Viste? Bueno, para mí hay que hacer Eso es lo tipo que eso. digo. Está bien, estamos de acuerdo, listo. Es más o menos eso. Aunque después también. Vamos adelante, vamos adelante. Está bien. Pero digo, eso es lo que pasa con Milei. Le tiraste un carpetazo. No, tardaste y cómo lo 37 minutos. esperó Se me encima. pianta un lo lagrimón a mí. esperó. No nos volvamos nostálgicos, vamos al cuadro. Lo que muestra el gráfico básicamente es que es la evolución en el tiempo de... A ver, pará, ¿qué dice? ¿Qué dice Roberto? Ahí vuelvo, ¿eh? No, nada, tengo mal sonido, ¿eh? Ah, Escucho bueno, mal. ahí lo intentamos arreglar. Bueno, dale. Vamos. por ahí nos poníamos a discutir el plan. No, después. Pero estamos- Vamos a hacer un programa por ahí. especial otra cosa. para discutir el plan Y austral. ponemos la música de Bernardo por ahí, mire Neustadt. que- Claro, ahí está. O sea, Miren que pongo no la está uña mal, ¿eh? Producción. Aparte, justo lo traemos a Tanini, el programa donde vamos a discutir el plan austral. Es un homenaje, Muy gracias. bien. Los 80, vamos a hacer los 80. Eran tan lindos. No estabilizamos todavía, por eso estamos en los 80. No sé si- No Como estabilizamos. no estabilizamos todavía estamos en los 80. Bueno, Sí. lo que mostraba ahí en esa placa es que la evolución del desempleo, pero también del subempleo. Básicamente, yo creo Poneme la que placa, una de por las favor. cosas que está pasando es que la economía no solamente ajusta y sobre todo no ajusta como en los años 90, porque estamos en un proceso diferente, efectivamente, y que no solamente sube el desempleo, sino que tenemos un problema grande de subempleo. Es una crisis que recién está empezando. Y como toda crisis que recién empieza, una de las cosas que les pasa es que bajan la cantidad de horas trabajadas. ¿Sí? Sí. Y además, como tenés una caída muy grande en los ingresos, que es una caída combinada, que no solamente es de los salarios del sector privado, sino que lo que más se está cayendo son los salarios públicos y los programas sociales. Mirá. ¿Sí? Que lo que te hacen es un combo en donde la desigualdad se incrementa Espera, mucho. porque que me voy a es olvidar, sino, el eso me gran interesó, problema. eso me interesó que vos el otro día en redes sociales decías, pues viste que ahora el gobierno dice, no, en realidad no hay lío en la calle porque yo aumenté la UH y los planes sociales. Vos decís lo contrario. No, yo digo, mirá, hay una confusión muy grande, porque la verdad que en eso, en términos retóricos, simbólicos, es espectacular lo que hizo el gobierno, porque básicamente hay mucha gente que cree que los problemas, que no explotó la calle o que los niveles de desigualdad y pobreza altos se pueden sostener porque sostuvieron los programas sociales. Y la verdad que cuando uno ve el ajuste de los programas sociales, es un ajuste furioso. Por eso es que el 35% del ajuste del gasto público está explicado por prestaciones sociales. Sí. Si no, no se entendería. ¿Y por qué ajustan tanto la...? Bueno, ajustan. ¿Y qué pasó con la UH? No, la UH subió. ¿Cuánto subió? Mucho. ¿Cuánto explica la asignación universal por hijo del total de prestaciones sociales, de programas sociales, excluyendo jubilaciones? El 20%. Es decir, es un programa, ¿sí? Las asignaciones familiares o la asignación universal por hijo en particular, es un programa que resulta, que está muy bien focalizado, es decir, va a las familias más pobres, pero que es un programa relativamente chico en relación al total de los programas sociales. Es decir, hubo un ajuste muy grande de los programas sociales y hubo uno que se duplicó. Claro, vos duplicás uno, pero el resto está cayendo. ¿Y cuánto está cayendo? Muchísimo. Por ejemplo, el Potenciar Trabajo, que fue el programa más atacado, ¿sí? A donde más se atacó, que es el programa en donde los movimientos sociales gerenciaban el programa, ¿no? Un programa con intermediarios. En ese Potenciar Trabajo, lo que pasó es que se congeló el mismo monto que había en noviembre de 2023. Con lo cual, imagínate, hay uno que se duplicó y otro que se congeló. Uno baja 50% en términos reales, el otro sube. La tarjeta alimentar va, esa de ahí también hay otra placa, que la tarjeta alimentar sube, pues es baja, ¿sí? Porque la tarjeta alimentar no tiene el vínculo que tiene la asignación universal por hijo, sino que es
que tiene movimientos discrecionales, ¿sí? Aumentos discrecionales. Entonces, claro, hubo una licuación muy grande, pero claro, discursivamente, como metieron tanto la asignación universal por hijo y como la política, y todo el mundo conoce la asignación universal por hijo, todos creyeron que no, es en pases. No, che, mirá lo que está pasando. Pero desarmaste las organizaciones y cortaste los incentivos selectivos que hace a la movilización. Las prestaciones no contributivas, millones de asignaciones que están por todos lados, que te explican también el aumento de pobreza e indigencia que va a estar publicado mañana y que es totalmente coherente ¿con qué? Con un aumento muy grande de la desigualdad, que es lo que estuvo reflejado en los indicadores. Hubo un aumento de desigualdad que llegó a los niveles de 2007. O sea, nosotros en 2024 tenemos la desigualdad de 2007, o sea, un ajuste muy grande, pero sobre todo muy desigual, y ese ajuste muy desigual creo yo que es uno de los factores por los cuales este programa económico no puede mostrar una recuperación de la actividad sostenida en el tiempo. Es decir, no hay una creación de demanda sostenida en el tiempo, sino que hoy tuvimos un dato bueno y en agosto vamos a tener un dato malo y seguramente va a haber un serrucho, es decir, es muy probable. Una recuperación anémica que no logra recuperarse definitivamente, como sí mostraron, como decía Roberto, el plan Australia y la convertibilidad, que fueron dos planes que cuando bajaron la inflación, como lo lograron rápidamente, fueron muy expansivos, los dos. ¿Roberto? Sí, a ver, yo creo que curiosamente, para mí el mejor plan social es un buen puesto de trabajo, ¿no? O sea, el laburo que tenga la gente y no que el Estado te tenga, que el Estado no, que es el contribuyente que tiene que estar manteniendo al otro. O sea que la dignidad está en poder tener un buen puesto de trabajo, bien remunerado y que vos alimentes a la familia, a tu familia, con el laburo tuyo. Vamos con esta forma. Esa es la dignidad para mí. Ese es el de los pobres. Para ser justo, hay algunos planes sociales que también cobran a los ricos que son perjudiciales. Te puedo citar dos. La baja de bienes personales y el régimen de Tierra del Fuego. Si compensamos eso, porque para ser justo en la cuenta, digo. O sea, pues si no, siempre termina... Pero yo estoy diciendo, va a haber dos cosas quiero aclarar. Sí. Una, para mí lo mejor no es un plan social. En eso estamos de acuerdo. Esto como principio digo. En eso estamos de acuerdo, sí. Ahora hago un pie de página justamente a propósito de lo que dijiste de Tierra del Fuego. Salió un trabajo que publicó ayer la Oficina de Presupuesto del Congreso, donde muestra 40 sectores productivos cómo son beneficiados por el Estado en forma impositiva, por subsidios energéticos, gasíferos, en fin, una serie de beneficios. El de Tierra del Fuego obviamente es el que más tiene. De los 40, solo 3 tienen, digamos, no son apoyados por el Estado, sino que son castigados, que son el sector agropecuario, carbón, creo, y me estoy olvidando del tercero, son 3. Después el resto, obviamente, son todos sectores. No sé, textil, cito de memoria ahora, son 40, ¿no? Automotriz, etcétera, que subsisten porque el Estado le saca a uno para darle a otro. Entonces vos lo que tenés es un sistema económico e institucional donde es un sistema de conflicto social permanente, porque el Estado va y le saca a él para darme a mí. Entonces cuando a él le saca, reacciona y le tiene que sacar un tercero para poder calmarlo. Y entonces dice, al tercero que le sacaste, reacciona y dice, hey, me está sacando, dame algo. Entonces tiene que ir a un cuarto. Entonces vos lo que tenés es a un Estado sacándole a todos o todos luchando por la distribución del ingreso en vez de estar luchando por mejorar el producto que hace o el tipo de laburo que hace para que ganar más. O sea, en vez de ganarme la vida sirviendo a mis semejantes, estamos todos peleándonos por el ingreso del otro, no por ganarme yo el ingreso en base a ganarme el favor del consumidor o del empleador que yo tengo. No sé si me explico. Es un sistema sumamente perverso. Por eso te decía, los planes sociales, pero también tenés el sector empresarial que vive un montón de beneficios. Los piqueteros del Hotel Duoc. Mirá, acá tenemos un tema, ¿no? ¿No es cierto, Roberto? Lo voy a anotar porque me gusta. Yo estoy completamente de acuerdo con vos. Ahora hay una cuestión ahí, ¿no? No solamente la sociedad es conflictiva, totalmente de acuerdo, sino que nosotros institucionalizamos el conflicto, ¿no? O sea, un conflicto institucionalizado dura para siempre. Vos fíjate que desde el vamos, la Constitución, el artículo 4, los derechos de exportación son para el presidente, ¿no es cierto?, que distribuye luego
Artículo 4 de la Constitución. ¿Quién exportaba en 1853 y quién sigue exportando? ¿No es cierto? Ahí tenés una redistribución clara. En Estados Unidos los derechos de exportación son de los gobernadores. Entonces hay una competencia entre los estados, ¿no es cierto?, para conseguir ese vital elemento. Acá no, acá cerrás con el presidente, levantás 3 manos o 4 manos, digamos, y ya tenés, viste, un cheque. Entonces, tenemos un sistema que hay que plantearlo institucionalmente, Roberto, porque tenemos esta cuestión de que hemos institucionalizado cada conflicto. La exasperación de eso fue Alberto Fernández. Y ahora tenés un desarme selectivo de institucionalizaciones conflictivas. La de los empresarios no se tocan. Me parece, va. Bueno, ahí el radicalismo... espérame, Roberto, te voy a chicanear un poquito. Ajá, ahí el radicalismo alguna responsabilidad tiene, ¿no? En la En Argentina todos tenemos responsabilidad. Bueno, ahí está, ¿viste? Mirá cómo me metió, ¿eh? Y yo no tengo ninguna responsabilidad. Un cinturazo a lo Messi, de radicales, no de radicalismo. No, pero digamos, vos hablabas de consenso, digamos, bastante consenso político. Bueno, el radicalismo explica buena parte de las últimas medidas. No sé si como partido, para ser bueno, ahí vuelvo al problema, que es radicalismo, ¿no es cierto? Porque hay un radicalismo que está muy dependiente de sus provincias, de sus gobernaciones, inclusive es un radicalismo que por tradición viene un tantito más corrido a la derecha que el otro radicalismo, que es el radicalismo, por ejemplo, de la ciudad. Eso es claro, fue así. Ahora, históricamente el radicalismo se levantó contra un orden, digamos, en su momento. Y era una visión que quería darle desde la sociedad civil una dinámica, especialmente Leandro Alem, ¿no es cierto?, de competencia entre las provincias. Por eso estuve en contra de la federalización de Buenos Aires. Estoy haciendo historia, no importa. Digo, porque aclara las cosas y es lo que falta en la Argentina, digamos. Falta esto que es revitalizar realmente a la sociedad civil. Porque tenemos una sociedad estadocéntrica. Esto de quitar el Estado y esperar que la sociedad sola, por arte de magia, nade en agua turbulenta, es condenarla a que se ahogue. Me parece que estamos viendo eso. Le quiero hacer una a Roberto y a Federico la misma. Voy a empezar por Federico. ¿Me puedes explicar cómo puede ser que en el modelo... El presidente dice que es el tipo más liberal del mundo, digamos, que lo aman en todos lados. Ahora, él dijo que iba a haber una empresa que se llama Petronas, que es una empresa malaya, que venía y ponía 15 millones de dólares. Y de repente Petronas dice, no la quiero poner. Entonces voy a decir, pero pará, ¿le hicieron votar a las pymes el plan RIGI para beneficiar a los grandes y los grandes no quieren poner la guita? ¿Qué pasó, digamos? O sea, el clima no está para invertir en Argentina. Bueno, el indicador de Orlando Ferreira de inversión dice que cae todos los meses. O sea, ¿qué pasa ahí? El gobierno de mayor, que dice que es el mayor clima de inversión, se le va una inversión millonaria. ¿Cuál es el tipo de cambio dentro de...? No sé. Listo. No sé. Y si vos no me decís cuál es el tipo de cambio, yo no voy a saber cuánta plata voy a sacar. ¿Y Concepo quién la va a traer? Ni siquiera estamos hablando... Está bien, pero el RIGI tiene... No, pero el RIGI tiene un salvoconducto. Estaba hablando del RIGI, perdón. El RIGI tiene un salvoconducto para ese proyecto. Yo lo que te digo es, ni siquiera estamos hablando de las restricciones cambiarias, la inestabilidad en términos de regla del juego, el famoso clima de inversión. Sí. Yo te digo, mirá, si yo agarro el diario o leo cualquier analista económico y todos me dicen, che, el gobierno no puede explicar qué va a hacer con el tipo de cambio de acá dentro de un par de meses, o dice una cosa que le cree muy poco, como decía Roberto hace un rato, y yo la verdad que no sé, este país, esperemos un poco. Eso te digo por un lado. Por otro lado, siempre cuando escuchás un anuncio de inversión, esperá. Esperá, porque a veces no se cumplen y muchas veces no se cumplen. Ya lo vimos con Macri, ¿no? La lluvia de termosellado. No, hay lugar que justamente recopila los anuncios de inversión y cuando vos ves la recopilación de los anuncios de inversión, después hay muchos que no se hacen. Entonces también hay una cosa ahí medio... Bueno, está bien, pero hubo una disputa político-ideológica del gobierno donde el gobierno dijo, le dijo al Congreso, o me votan esto o no vienen 15.000 millones de dólares, 30.000 millones entre todo con YPF, de la planta de liquefacción. Ahora, se votó eso como una ley, digamos. Los partidos de la oposición amigable dijeron, no, acompañémoslo porque este tipo dice que los malayos tienen en el bolsillo la plata para poner. La plata no está. Pero es bastante lógico si vos no terminás de estabilizar la economía y no podés dar regla del juego y encima tu imagen empieza a caer. Y nada, esto. ¿Cuál es tu estrategia internacional? ¿Cuál es tu estrategia internacional? ¿Dónde te apoyás? ¿Cuál es tu programa? No, digo, en términos más generales, la verdad que esto, al no haber un norte económico y un programa económico que se pueda sostener en el tiempo, Roberto, la verdad que es difícil. Totalmente. ¿Cómo explica lo de Petronas? Yo creo las inversiones las creé cuando las ves. Yo recuerdo, me pasó, asesoraba una empresa muchos años, en los 90.
Y el tipo estaba analizando de poner una fábrica en Zárate, creo, y los números no les daban como para poner. Pero ya se había hablado, qué sé yo. Entonces, como estaban en campaña electoral, hicieron todo el show de que efectivamente iban a hacer la inversión. Pero los diarios sacaron la foto, el tipo filmando, y que iban a hacer la inversión. Se sabía de entrada se sabía que no se iba a hacer. Pero le pidieron, por favor, que dijeran que iban a hacer la inversión. Claro. Entonces, cuando a mí me dicen, vamos a hacer una inversión, sí, bueno, cuando la tenga, sí, cuando la vea, la creo, ¿sí? Mientras tanto, es todo parola. Ahora, yo te voy a dar un dato nada más para que veas la inconsistencia de todo esto. ¿Cuánto es una tasa de interés hoy en día que te pagan por un depósito a plazo fijo? ¿3,5? Más o menos. Por una plata más o menos. 3,5. Si la inflación es del 1,5, como dice, o mejor dicho, va por esta forma, 3,5. ¿Cuál es la tasa de devaluación del Kronen-Peg? 2% mensual, sí. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuánto te da? 1,5 de tasa real positiva respecto al dólar. Tu apuesta es, no le voy a ganar a la inflación, le voy a ganar al dólar. Bueno, si vos haces 1,5 a la 12, tasa compuesta para ver cuánto te da en el año, te va a estar dando cerca del 20% a tasa compuesta, 19 y pico, cosas por el estilo. Entonces, te está dando una tasa de rentabilidad, un plazo fijo de casi, vamos a poner, 20% anual en dólares. La pregunta es, ¿qué actividad lícita, porque ni siquiera el narcotráfico yo creo que te puede llegar a dar esa tasa de rentabilidad? Entonces, cuando vos ves, porque además el banco te paga a vos esa tasa, pero cuando se la presta a alguien se la tiene que prestar a una tasa de rentabilidad mayor, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando vos ves esa inconsistencia decís, ¿y cómo va a arrancar esta economía? Si esto es el viejo truco, y ya lo vi 3 millones de veces, lo vi en el plan primavera, en el 88, donde te doy tasa, dame dólares, y terminó en el 6 de febrero del 89, y lo vi 3 millones, con Martínez Dios pasó lo mismo, esto de subir la tasa y arbitrar tasa dólar. Entonces, ¿qué pasa? Vos, suponete que te da el 20% anual. Entonces yo te digo, mira, vendo $1.000.000, agarro los pesos, los pongo a tasa fija, pero un año, y cuando me voy, no me voy a demandar $1.000.000, me voy a demandar $1.000.000 más la ganancia de vengada, que son $200.000. O sea, salgo por $1.200.000 y tenés un estallido. Sí. Entonces, lo que yo te digo es, miren eso, porque cuando vos ves el mercado de cambios tranquilo, como lo estás viendo en este tiempo, es porque estás teniendo lo que hoy se llama carry trade y lo que en otro momento, en los 80, nosotros decíamos arbitraje, dame tasa, te doy dólar o cosas por el estilo. Esto lo vi en mi vida, que hace más de 40 años que ejerzo la profesión, lo vi 50 millones de veces. Le pasó con la Levax a Macri. Sí. Pasa todo el tiempo. Sí, ahora entonces, ahí hay una cosa que es que quieren inventar. Sí. Hay una cosa que es interesante que para mí el gobierno hoy lo vendió como una buena noticia, que es la ampliación del plazo del blanqueo hasta el año que viene. Yo cuando vi eso dije, qué quilombo se viene. Porque lo que digo es, a ver, vamos a explicarlo. Ustedes son economistas y corríjanme si lo explico bien. El gobierno, Milei agarró con Fantino, hizo una nota y dijo, che, acá en el teléfono tengo 2 tipos que dicen que me van a poner $30.000 millones. Dijo en la campaña. Bueno, no apareció. Después fue Caputo al fondo y dijo, no, al fondo me dice, me va a dar $20.000 millones. No aparece la guita del fondo. Petrona te dice, te voy a poner 15 millones, se va con la guita. Bueno, el blanqueo, digamos, es como un colador donde entra cualquier cosa. Esto esta chica, Sofía Clerici, quería blanquear que el plata de ella, o sea, sí, no sabemos de dónde viene. Digamos. Autorizada. O sea, entra cualquier cosa. Cuando amplían el blanqueo, yo digo, acá no va a entrar guita nunca, digamos. Esta gente está apostando en 2 años a meter toda la guita negra que salga de cualquier lado porque no hay otra forma de conseguirla. Es cerrado el diagnóstico, porque lo que digo es joda, ¿cómo van a hacer un blanqueo de 1 año y pico? Para mí el punto del blanqueo es que el punto del blanqueo también de la modificación de la ley de administración financiera respecto a la posibilidad de hacer canjes, etcétera, o de emitir nueva deuda, tiene que ver con que la cuenta en dólares no cierra. La cuenta de los dólares no cierra. Nuestra proyección para 2025 es que faltan $20.000 millones. ¿Para hacer qué cosa?
para que cierre la cuenta de dólares. Básicamente es el déficit de la reserva del Banco Central. Es decir, si todo sigue así, el Banco Central pierde 20.000 millones de dólares. Es decir, es un esquema que no cierra, que necesita que En enero pasen tenés cosas. 5.000 millones de dólares de vencimiento del Fondo ¿Cuál fue el Monetario. déficit de Alberto? ¿11.000? ¿Cuánto fue? Más o menos. No, la reserva negativa del Banco Central. Sí. decís vos. Sí. Ahora tenés reservas negativas por 3.500 millones de dólares. Pero cuando A cierre fin de año probablemente eso, te vas entre 5 y 7.000 millones de dólares, pero después los números son tan absurdos que lo que mostramos en el ejercicio es, che, mirá, esto no cierra, o sea, tienen que pasar cosas. ¿Cuál es el vehículo que justamente está mostrando el gobierno? ¿Sí? Que está permitiendo al gobierno mostrar que las reservas no caigan tanto. Efectivamente es el blanqueo. ¿Por qué? Porque lo que hace el blanqueo es poner dólares en los bancos. Sí. ¿Sí? Y los bancos prestan una parte de los dólares, eso genera crédito en dólares y eso engrosa las reservas. Una parte queda en la reserva, ¿no? Exacto, no, una no. parte que en las reservas. Esa parte que queda en las reservas permite al gobierno mostrar reservas que no se deterioran tanto. Sí. Y si vos estirás ese esquema, es una de las formas de justamente bancar esa cuenta o por lo menos oscurecer el despelote que tenés al costado, ¿sí? Que es básicamente esa caída en las reservas, que es el número más duro que va a tener el gobierno para mostrarle al mundo y sobre todo al Fondo Monetario cuando tenga que... El Gafi te va a decir alguna cosa. Sí, lo que digo es que a mí me da la impresión de que estamos en un momento en donde el pragmatismo cambiario es lo que está dominando la política económica porque el gobierno está muy jugado a la desinflación. Es decir, y aparece, digo, tan claro como Arriazu diciendo si devaluamos Milei está muerto. Una cosa que si pará. Sí, está Si fue un gobierno contraproducente. que devaluó 119%, pudiendo no hacerlo, ahora el gobierno no puede devaluar porque... No, pará, che, no. Es la posverdad, ¿no? Que decía un poco al principio. Totalmente. El gobierno que elige devaluar mucho al comienzo, a los 9 meses está argumentando que no puede devaluar porque hace mal. Una cosa que decís, upa. Entonces, en ese marco, ¿qué está expresando? No está expresando que devaluar hace mal. Lo que está mostrando es que está jugado a la desinflación y que la cuenta de dólares es fundamental porque el ancla cambiaria es el pilar que está usando para desinflar. Me tengo que ir al corte, pero antes de despedirlos, agradecerle a Roberto un apunte final y Luis otro. Dale, Roberto. Sí, bueno, primero, a ver, yo creo que el tema es que están usando el dólar como ancla cambiaria, el ancla contra la inflación. Algo que se usó 3 millones de veces. O sea, te mandaste la flor de devaluación y después usás el tipo de cambio y lo venís atrasando en términos reales y ya lo tenés en niveles muy cercanos en términos reales a en noviembre del 2000. No, pero Milei, espera, Roberto. Perdón. Milei y Caputo lo que dicen es, si yo mañana abro el cepo, como se están pegando a las puntas, digamos, de los dólares, yo si abro no se va a ir a 1.300. O sea, va a quedar más cerca de 1.000. Bueno, que va a haber entonces. ¿Cuál es el problema? Si el tipo de cambio de equilibrio, como él dice, ¿cuál es el problema? Que suelte que libere el tipo de cambio. No va a tener ningún problema si es un tipo de cambio de equilibrio. ¿A cuánto se va si lo abre de manera hoy, que no, para vos? No, lo que pasa que... ¿Cómo? Para vos, si lo abre hoy, sin dólares, ¿a cuánto se va? Y no, eso yo no lo sé. A ver, todo depende también del contexto en que lo haga. Lo haces en un plan, en un contexto de un plan económico, con un gobierno políticamente que le da respaldo y credibilidad a ese plan, o lo haces así a las apuradas y de cualquier manera. Y todo depende del contexto que lo haga. Si lo haces seriamente, seguramente vas a tener algún salto cambiario, pero no se te va a desbordar. Ahora, si lo haces sin un plan económico, sin un equipo económico y sin un gobierno creíble, vas a tener otro problema mucho mayor. O sea que no te lo puedo decir eso. Bien, Luis. ¿Sí? A ver, un detalle. Es bastante complicado cuando vos te atás a un solo indicador de la economía o de lo que sea para que la gente te evalúe. ¿No? Pasó con el gobierno de la Rúa con el Riego País, ¿no? Vamos a bajar el Riego País y no se podía. Yo que formé parte de ese gabinete económico. Entonces, cuando tenés un solo indicador, que no es un indicador político, genérico, que te permite lo que hace todo gobierno en el mundo, ¿no? Que es darle un poquito más de agua caliente, otro de agua fría y gobernar. Acá te encerraste dogmáticamente en un indicador que, por otro lado, todos sabemos que es muy difícil, ¿no es cierto?, de bajar cuando ya pasaste ¿no? La frontera de los 10 dígitos, o estás ahora de 0 dígitos, digo, estás ahora en 5, 4, 3. Bueno, bajarlo cuesta muchísimo, ¿no es cierto? Porque, es más, la Argentina está preparada,
¿no es cierto?, para demandar cosas del Estado. Es una sociedad estadocéntrica, es una sociedad adicta al gasto. Pero es que esto ha sido así, la Argentina está constituida así. Vos no es que levantás y tenés Suiza, no sé, un cantón suizo, o tenés a Boston, ¿no? Tenés al conurbano, tenés a las provincias, ¿no es cierto? Entonces, digo, esto cuesta, yo al gobierno lo veo encerrado ahí con una quimera y que puede ser contraproducente. Porque sube 1 punto, 2 puntos, 3, como el éxito del Plan Austral, dependía de la inflación, ¿no? Clarín presentó que de 3 había ido a 7 y lo mostró de un gráfico de 0 a 10. A los votos de todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, los más chicos. Voy a hacer la última. Mencionaste 2001. ¿Ves un clima parecido o no? No. No, porque al ser peor, te digo, es más domesticable políticamente. ¿Cómo al Claro ser que te digo, ¿Cómo al sí, ser peor? Sí, porque la pobreza aturde, porque la pobreza te desarma, ¿no? Porque la marginalidad no te da ganas de actuar, es al contrario. En O sea, esta ciencia situación política es se sabe peor. muy bien lo que ¿Vos la ves genera- peor, socialmente la ves peor? Pero, ¿cómo no puede ser peor? Los indicadores son tremendos, tremebundos. Al estallido. Aparte, los estallidos en la Argentina son precedidos de una coordinación que solamente puede venir de la economía. Porque si yo voy ahora, vamos todos a saltar al más gauchito, nos meten a todos presos. Vos necesitas, ya está muerto por eso, ¿no? Al Llanesa. Porque sos zona sur. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Vos necesitas un coordinador, una voz de aura. Eso en general es el dólar cuando se va al diablo. ¿No? Sí, Necesitas la voz de aura. Si no, no hay posibilidad de coordinación, ¿no es cierto? Pero ahora resulta que es el Estado el que descoordina el dilema del prisionero. Lo bocho al presidente en el CBC. Gracias a los tres por la charla interesante. Por favor. Vamos a volver a conversar en otro momento. Y prometo hacer un programa hasta especial luego. sobre el plan austral. Lo vamos a debatir acá. Oh, bueno, porque- ¿Eh? Gracias a los chicos. Bueno, Hasta me voy luego. a...